Gracias Dios una vez más por este precioso día que nos regalaste. Gracias Dios por el aire que respiramos, Señor, por esta bella oportunidad que tú nos regalas. Estar delante de tu presencia, Señor, es un honor, un privilegio que tú nos regalas. Gracias Dios maravilloso. Esta mañana colocamos delante de tu presencia este servicio, Señor. Te ruego de una manera especial, Señor, que tomes control sobre nuestros labios, nuestros corazones, Señor. Que cada alabanza, cada adoración, Señor, que hagamos lleguen ante ti, Señor, con olor grato, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, de tu pueblo. Recibe, oh Dios maravilloso, este aplauso, Señor, en tu honor, Padre bendito, maravilloso. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre celestial, maravilloso. Glorifícate, Dios, una vez más te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en Isaías, capítulo 6. Alabado sea el nombre de Jesús. Si todos lo tienen, puede decir un amén. Yo empiezo, vamos a leer a lo acostumbrado. En el nombre de Jesús. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que siendo muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio mi pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén, amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta, hermanos, primeramente que todo, estaba reconociendo al Señor por lo que Él es, el alto y sublime. Es un privilegio cuando nosotros estamos delante del Señor. Tenemos que darle la altura por lo que Él es. El profeta lo estaba reconociendo y en sí mismo se reconocía: siendo yo hombre de labios inmundos, han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, qué privilegio que usted y yo estemos aquí delante del Señor. Por eso cuando llegue a este lugar, cuando lleguemos en este lugar, entremos por esas puertas, hermano. Todo el trabajo, su enfermedad, sus problemas, dificultad, colóquenla a un lado. Y esta hora y media, el tiempo que le dediquemos a Dios, démosle lo mejor a Él. ¿Usted no cree que Él se merece lo mejor? Y el Señor no solamente lo invita a servirle, sino que Él mismo dice: Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Hemos sido llamados para servirle al Señor. Todos somos servidores del Señor. Y en esta mañana vamos a alabar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es Aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Aquí está el Señor en esta mañana. Aleluya. Tus obras son incomprensibles.
sabiduría.